Tenemos aquí las presiones a las que están adecuadas, ¿no? Como ejemplo, vamos a tomar las siguientes presiones en mi sistema hidráulico, el circuito hidráulico RERRO, A4BG. Vamos a ver aquí que podemos encontrar la presión de la bomba de carga a 30 bares y en el plano o en el manual de RERRO me indica la gráfica, ¿no? De presiones caudal. Por ejemplo, acá me dice GSP 30 bares, ¿no? De presión de bomba de carga. La presión de la cutoff, ¿no? La de corte a 400 bares. Y se puede ver valor de corte de presión a 400 bares. Y las de pico de presiones, en este caso, a 450 bares reguladas. Presión máxima a 450 bares, presión de picos, indica. Ferro. Muy bien. Y hay un detalle, se puede ver aquí que la bomba de carga descarga a tanque en verde, quiere decir que es un valor cero prácticamente. La cutoff descarga a tanque en verde, es un valor cero, pero las de pico de presiones descargan a un sistema presurizado, que es la presión de la bomba de carga, que está a 30 bares. Como pueden ver aquí, esta presión ayuda al resorte. Serían 30 bares que empujan. Vamos a detallar. Aquí la única fuerza en la válvula de carga, ¿no? En la válvula de alivio de carga, sería luchando contra quién? Contra el resorte regulado a 30 bares. Aquí en la cutoff, ¿está bien? Lucha contra quién? Contra el resorte regulado a 400 bares. ¿Está bien? Aquí estas presiones de trabajo A y B van a luchar contra el resorte, pero además van a luchar contra quién? Contra la fuerza de la bomba de carga que está uniéndose, está ayudando al resorte a empujar. Por lo tanto, este es un diferencial de presión hidráulica, lo que quiere decir que podemos resumirlo así. Pmax, la presión máxima o picos, sería igual al diferencial de presión hidráulico más la presión de la bomba de carga. Se puede ver aquí. Esto sería un equilibrio de presiones. No se puede ver. Presión máxima es igual a la presión de resorte más la presión de la bomba de carga. Entonces, como el diferencial de presión hidráulico es eh, el diferencial entre estas dos presiones, podemos decir que este diferencial es igual a la regulación de resorte. Aquí se puede ver. El diferencial siempre va a ser igual a la regulación de resorte. Entonces, el RESRO me indica que cuando le pidan la bomba, la calibración de la bomba para el alivio de pico de presiones, tiene que darle el diferencial a los que quieren, a la que quiere entender, ¿no? ¿Qué diferencial quieren obtener para poder regular el resorte? Porque el diferencial responde aquí a la regulación del resorte. Vamos a ver aquí. Como pueden ver aquí. Ferro me dice, válvula limitador de alta presión, ¿qué diferencial de presión lo quieres? Por ejemplo, acá, 400 bares de diferencial, 420 bares de diferencial. No se puede ver. Para el caso hemos tomado de diferencial 420 bares. Aquí el diferencial, ¿cuánto sería? 450 menos 30, 420 bares. Con eso aseguro de que el resorte está calibrado a 420 bares. Eso es mi calibración, que asegura Reslo que está bien calibrado este resorte a 420 bares. Lo que yo voy a leer yo en la presión principal, Pmax, mejor dicho, este valor Pmax, va a ser la suma de la calibración del resorte, que sería 420 bares, más, ¿más qué? Más la presión de la bomba de carga. Serían 450 bares, lo que voy a leer aquí. ¿Ya? No se van a confundir que 450 bares significa lo que está regulado el resorte. Este resorte está regulado a menos. Está regulado a un diferencial menor. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de la bomba de carga, como pueden ver aquí. ¿Ya? Ese es el detalle que se presenta en los diferentes equipos. Sauer-Danfoss también me dice diferencial de presión. Muy bien. Acá otro detalle que me dice ajuste de diferencial de presión, 420 bares, más 450. Y acá está el diferencial de presión. El diferencial de presión HD. Acá está válvula de alta presión. Sería el resorte prácticamente, esta regulación, ¿no? 420 bares. ¿Sí? Acá lo que me indica RERO, ¿no? Ajuste externo de diferencial de presión. En caso de que falte el código de pedido, la válvula se ajusta a este valor. A 400 bares de diferencial, prácticamente este es el resorte a lo que viene regulado, ¿no? Ya
la presión de carga que tú le quieras dar, por ejemplo, 35 bares, no sé, ya sería la presión límite que vas a leer, ¿no? 400 más 35, 435 bares vas a leer en tu manómetro, ¿no? Muy bien. Ajuste de la carrera cero hidráulica. Entonces, con esta regulación, con esta verificación, estamos observando si es que en realidad está bien centrado el spool de comando, ¿no? Que comanda al servopistón. Por ejemplo, aquí colocamos los dos manómetros, en X1 y X2, y debemos leer la misma presión en los dos. Prácticamente sería la presión de descarga tanque, ¿no? 0,8 bares, 0,5 bares, los dos. Idénticos tiene que ser. Si hay uno que lee 3 bares y otro está en 0,8, significa que uno está con presión, no está bien equilibrada el spool, por lo tanto debo equilibrarlo mediante un pin excéntrico que está aquí. Ahí se puede ver el pin excéntrico, ¿no? El pin excéntrico atrapa esta barrita y estas dos barras. Prácticamente el mecanismo de servo, ¿no? Creo que estaba conectado a aquí, al movimiento del servopistón. Por ejemplo, aquí está descentrado, ¿no? Está descentrado, está a un costado, supuestamente está en neutro, y por lo tanto está desequilibrado este spool. Está dejando pasar el aceite, está que lo pone en neutro en esta posición, ya angulado. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos quitar el seguro primero. Este segurito es el seguro del pin excéntrico, y con un Allen mover más o menos 90 grados, ¿no? Para que volver a centrar esta varilla, ¿no? Esta varilla de control del mecanismo cero, para que el spool se vuelva a centrar y los dos marquen en verde, ¿no? Marquen en verde, en descarga tanque. Previamente hay que colocar los manómetros, ¿no? Para observar. Y se ve dónde atraviesa el pin y atrapa los tres mecanismos. El video, mecanismo servo, pin excéntrico que atrapa al mecanismo servo. Esto se mueve debido al plato basculante que hace que se mueva servopistón. Esta es la posición que debe tener, ¿no? Así está bien centrado. Descarga el tanque de los dos. Pero si está así, está desequilibrado. Entonces, hidráulicamente hay que equilibrarlo, como ante este pin excéntrico, movemos hasta que los manómetros marquen la misma presión en los dos extremos, ¿no? Muy bien. Como se ve interpretado en el plano hidráulico, aquí se puede ver, ¿no? La spool, las líneas de comando al servopistón y X1 y X2, donde se va a colocar los dos manómetros. Por ejemplo, ahí está leyendo un bar de descarga tanque. ¿No? Es la presión mínima que hay en la línea de descarga tanque, ¿no? O máxima que hay en la línea de retorno a tanque, ¿no? Siempre hay una cierta presión, no es que sea un cero exacto. Por ejemplo, aquí no está bien centrado, ¿no? Está bien centrado, el mecanismo servo está un poco descentrado y se produce un poco de envío de aceite de comando para que se angulándose un poquito, ¿no? El plato basculante, pero eso provoca que bombee. Cuando supuestamente está dentro, está en posición de bombeo y de repente el equipo se comienza a mover, ¿no? Así es un sistema de traslado. Lentamente se comienza a mover o se siente un poco forzado el motor, ¿no? El motor en neutro, ¿no? El motor diésel. ¿Qué hacemos? Metemos el Allen, quitamos el seguro y volvemos a centrar con el mecanismo cero para que el spool se vuelva a centrar, ¿no? Y marque la misma presión en los dos extremos. Muy bien. Ahí se puede ver un video sobre la regulación. Por ejemplo, ahí está, vamos a cambiar el servo mecanismo y hay que asegurarnos de que esté bien centrado. Colocamos los dos manómetros. Aquí está descentrado porque está marcando uno con presión y otro con baja presión. Solenoides desactivados. Quitamos el seguro, movemos el mecanismo servo, centramos, aseguramos de nuevo y ya estaría centrado hidráulicamente, ¿no? Mecanismo servo con descarga tanque López. Muy bien.
Ahora vamos a asegurarnos de la carrera cero mecánica. ¿Qué ocurre si el mecanismo hidráulico está bien, en presiones se encuentran bien? ¿Sí? Lee los dos las mismas presiones, pero de todas maneras se encuentra con presión mi sistema, ¿no? Se encuentra como si estuviera un poco calado o moviéndose lentamente en neutro. Tenemos que revisar ahora el mecanismo de centrado mecánico que tiene el propio servopistón. Para eso colocamos un bypass. Este es un bypass, una derivación que hacemos a la electroválvula, ¿no? Esta electroválvula o al spool. Con esto ya bypassamos este pasaje para asegurarnos de que la presión de envío de este señor esté todo descargado a tanto. Con esta manguera nos aseguramos de que no interfiera en absolutamente nada, que el equilibrio sea perfecto con respecto al envío de aceite del spool, ¿no? Del spool. Entonces, todo va a ser algo mecánico, entonces. Ahora vamos a ver si mecánicamente hay un problema. Colocamos los manómetros en las líneas A y B. Se puede ver el circuito. Colocamos el manómetro en A y B. Lo que debemos leer aquí, ahora sí, es la presión de la bomba de carga, porque alimenta a través de la checks, llena mis circuitos A y B con 30 bares, ¿no? 30 bares de presión del sistema de carga. Debo leer lo mismo, 30 bares en los dos extremos. Para este ejemplo, colocamos el puente, que va a ser una derivación a mi spool. Prácticamente las cámaras las estoy comunicando por aquí, ¿no? Hacia retorno a tanque, ¿no? Retorno a tanque. Acá, por ejemplo, acá se presenta la falla, ¿no? Colocamos esta manguera y hay una falla. Está descentrado. Esta falla va a provocar ¿qué? Que bombee aceite, plato basculante, la bomba, y comienza a levantar un poco de presión. Ponemos los manómetros y leemos esto, ¿no? 60 bares en uno y la presión de carga en el otro. Ah, por eso es el motivo que está que se mueve el equipo, ¿no? Lentamente, en neutro. ¿Qué debemos hacer? Debemos, mediante un Allen, retroceder, ¿no? Retroceder este cero pistón hasta que se equilibre, ¿no? Y la posición del plato basculante, retornarla a cero. La retornamos a posición cero, deja de bombear y se recupera la presión en aire a 30 bares, ¿no? Muy bien, aquí se puede ver cómo el equipo tiene que estar bloqueado para evitar accidentes. Saca X1, X2, se coloca un puente para asegurarnos de que nada afecte el lado mecánico, ¿no? Del servopistón. Y conectamos estos solenoides y procedemos a la calibración. Si ahí, por ejemplo, está descentrado, está bombeando en este punto, podemos moverlo al otro extremo también para que bombee en un extremo, bombee en el otro. Verificamos que bombee bien los dos extremos mecánicamente y lo centramos, ¿no? Aquí debe marcar la presión de la bomba de carga, ¿no? 30 bares, 30 bares. Muy bien. El ajuste de la válvula de carga se encuentra en un extremo. Aquí se coloca un manómetro en G y mediante un Allen se puede regular, ¿no? Nominal 20 bares, presión máxima subir hasta 40 bares, puede ver de bomba de carga. En este ejemplo vamos a ver un tipo de válvula de carga por anillos, regulación por anillos. Igual hay que trabarlo por seguridad. Se coloca el manómetro en G, está marcando 20 bares de presión de bomba de carga. Por lo que regular, se regula mediante anillos o lainas que aprietan un poco más el resorte, ¿no? Arrancamos y sube hasta 25 bares, ¿no? Subimos 25 bares. Cada laina tiene una propia elevación de presión, ¿no? Cada laina me eleva un bar, 2 bares, 3 bares, 5 bares, dependiendo de la laina que coloque. Muy bien, ahora ajuste de alta presión y corte de presión, la cutoff. Entonces, como sabemos, en este punto, vamos a ver aquí, sabemos que las presiones están calibradas de la siguiente manera entre
la presión de alivio máximo, Pmax 450, y la cutoff está en 400. Entonces, la que va a limitar mi sistema es la de 400 bares. No va a poder subir más mi presión con el sistema. Entonces, ¿cómo yo logro poder calibrar esta? Si está en 400 mi sistema, tengo que levantar en presión esta válvula cutoff, para lo cual tengo que fondear este resorte. Cuando lo fondeo, yo no sé a qué presión logré elevar en mi sistema, pero va a garantizar que se abra esto, ¿no? Que se abra esto. Entonces, cuando se abre esta, yo ya puedo regular, ¿no? Regular esta y colocarlo al valor que yo quiera, ¿no? Lo ideal es esto, ¿no? Siempre fondearla y esta también aflojarla para evitar, de repente esta también está fondeada. Mientras fondeamos esta se eleva tanto que puede llegar a 600 bares, ¿no? Así que está muy apretada. Entonces, lo ideal es descalibrar esta también. Descalibrar esta la fondeamos y vamos a ver qué presión marca ahora por esta, ¿no? Y comenzamos a levantar con esta. Vamos a levantarla hasta calibrarla, por ejemplo, hasta 450 bares, ¿no? Llegamos a 450 bares, ahora ¿qué hacemos? Tenemos que desregular esta y la bajamos en presión hasta 400 bares. Entonces mi sistema queda en 400 bares y mi alivio de pico de presiones va a estar en 450. Nunca va a llegar a 450, pero yo ya sé que está calibrado para pico de presiones en 450, porque la presión de mi sistema está en 400, porque yo la calibré correctamente esta presión. Bien, acá se puede ver, ¿no? Cómo hace esa la calibración. Primero que nada se fondea la cutoff, se colocan los manómetros en A y B, y cada válvula de alivio, dependiendo a cuál la funcione, ¿no? En A o en B, tenemos que regularla, ¿no? De esa manera. Vamos a ver acá, abrimos también el HP. Hay que tener cuidado cuando fondeemos, ¿no? Ponemos la válvula cutoff. No hay que darle más, un torque superior a 2 Nm, como indica acá, porque tiene dos pines flexibles que se pueden doblar, se pueden dañar estos pines, ¿no? Entonces hay que tener cuidado si tratamos de fondearla y pegarla con mucha fuerza, ¿no? Se puede malograr, ahí indica acá una advertencia. Y vamos a ver aquí el circuito hidráulico. Por ejemplo, aquí vamos a calibrar la presión en las dos, en la HP y la Qtop. Colocamos los parámetros en A y en B. Y levantamos presión, colocamos aquí funcionamiento. Ahí tiene que haber una traba para poder calar. Y comenzamos a regular aquí. Regulamos, fondeamos este señor, fondeamos a la Qtop para que levante presión. No sabemos a cuánto presión puede llegar. Y esta válvula de alivio se va a abrir y podemos regularla, ¿no? Hasta calibrarla al valor que yo quiero, 450 bares. Queda calibrada en 450 bares. Bien, ahora hay que bajar la presión en la cutoff y la bajamos en presión, en caída, y la colocamos en 400 bares, ¿no? Entonces 450 bares la de picos y 400 bares la cutoff. Entonces, un ejemplo, siempre hay que trabar el equipo por seguridad, bloquearlo, manómetros en A y B, la cutoff hay que fondearla, no más de 2 Nm, se puede dañar los pequeños arandelas que tiene, o espaciadores, y levantamos presión, ¿no? Está marcando ahorita 450 bares en estos alivios fijos. Es un tipo de alivio fijo, se cambia el cartucho, se cambia la presión, jalamos de nuevo y baja a 400 bares, ¿no? El seteo a 400 bares, lo bajamos a 400 bares, y ahora bajamos la cutoff a 350 bares, como pueden ver ahí. Cutoff en 350 y alivio en 400 bares. Vamos a ver aquí el plato de válvulas. El plato de válvulas está adosado en la tapa de la bomba, mediante un pin, dependiendo del giro que le dé el motor diésel al motor eléctrico, giro horario, giro antihorario, la tapa de válvulas tiene que tener una cierta posición. Para el giro horario, de accionamiento de la bomba, y para el giro antihorario, de accionamiento de la bomba, tiene un pequeño angulamiento, que va aquí unido al pin, ¿no? Pero también hay
a conexiones de plato de válvulas sin el pin. Mediante un pin excéntrico podemos girarlo 90 grados en un lado o 90 grados en el otro para que se angule, ¿no? Según la dirección de movimiento del accionamiento del motor diésel o eléctrico, para que se coloque en posición de giro horario o giro antihorario. Con este pin excéntrico. Se puede ver como angula. Y vamos a ver el mecanismo. Acá sacamos el pin, sin pin, y podemos conectar el pin excéntrico para poder moverlo, ¿no? Tanto giro horario como antihorario. Puede ser con motor eléctrico, ¿no? Un motor eléctrico lo podemos cambiar de giro, horario o antihorario, para accionamiento de la bomba. Bien. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de todo lo que ocurre en el video, ¿no? Que nos presenta Refro. Es el motor de 6BM, los pines de desplazamiento, ¿no? Este es el eje min y el eje max, el desplazamiento mínimo, alta velocidad, bajo torque, desplazamiento máximo, menos velocidad, pero alto torque. Y el pistón de control, ¿no? Vamos, hay que acabar, vamos a regular la presión. Colocamos el puente para ver el desplazamiento cero mecánico. Colocamos los solenoides, ponemos el A y B. Debemos leer la presión de carga en los dos manómetros. Está marcando otra presión diferente, movemos hasta llegar, lograr el equilibrio, ¿no? 30 bares debe marcar en los dos, la presión de carga, ¿no? Ahí está bien, 30 bares en los dos. Debemos suponer que cambiamos el grupo EP de activación del cero pistón. Hacer una calibración hidráulica. Por ejemplo, aquí está descalibrado. Metemos el seguro y calibramos hasta que marque los dos la presión de descarga al tanque, ¿no? Presión libre de descarga al tanque, en verde. Acá no debe haber corriente, ¿no? La bomba de carga, manómetro en G, marca 20 bares. El alivio, cambiamos la laina, una laina de 5 bares más gruesa, y sube a 25 bares. Colocamos manómetros en A y B, vamos a la Bluetooth, hay que fondearla para regular los alivios de alta presión. No hay que apretar mucho, 2 newton indica el manual. Hagamos, sacamos este alivio, que era de 350 bares, ¿no? ¿Verdad? Y ahora sube hasta 400 bares, ¿no? 300 bares. Y aquí lo bajamos a 350 bares, ¿no? La presión. Muy bien. La fijación del plato basculante, sacamos el pin y puede ser por pin o puede ser también por pin excéntrico, ¿no? Para, según el giro de accionamiento que tenga la bomba, ¿no? Un motor eléctrico,
o un motor diésel, giro horario antihorario, voy a colocar la posición del plato vascular, ¿no?